toda memoria habla del pasado. Toda memoria habla del pasado. Y toda memoria habla del pasado en el presente. No podemos vivir sin memoria, no podemos vivir sin olvidar. No estamos seguros si responde a una verdad fáctica, la memoria, y sin embargo actúa, ¿no? Se recuerda aquello que se considera importante por alguna razón, retenerlo en nuestro presente. Por otro lado, la memoria es de un pasado que se elige recordar. No solamente y no fundamentalmente la memoria histórica es importante por recordar hechos, sino que debería indagar de por qué fueron posibles ciertos hechos. Y en esta redacción abierta especial, en esta redacción abierta universitaria, quisimos, por supuesto, sumarnos a los festejos por los 50 años de historia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que ha celebrado su 50 aniversario. Y para reflexionar sobre esta facultad tan importante, ex Escuelita de Ciencias de la Información, hemos sumado a Luis Recalde, periodista, compañero de los SRT, director obrero. Gracias por venir. Hola, no, gracias por invitarme. Gracias. Y Juan Carlos Carranza, ex periodista de La Voz del Interior y hace algunos años a cargo de la comunicación del rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias por venir. A vos, gracias a ustedes por invitarme, che. Bueno, la escuelita, todos decimos la escuelita, la Facultad de Comunicación que ha transitado distintos momentos, es inevitable y a partir de este informe no dar cuenta de esos años, 2 años, del 76 al 78, que estuvo cerrada en un marco de dictadura, de proceso militar. ¿Qué mirado, qué recuerdos a partir de aquellas épocas? Bueno, se celebró el 50 aniversario el pasado 7 de junio, coincidiendo con el Día del Periodista, y la verdad es que no solamente sirvió para reflotar todo un proceso histórico con diferentes variantes, con muchas cuestiones que tuvieron que ver con la participación política, el compromiso de la gente que estudiaba, que participaba en diferentes actividades, y donde, bueno, la tragedia que se vivió en la dictadura también conmocionó al sector de la escuelita porque hubo mucha gente desaparecida, 55 desaparecidos, compañeros estudiantes de esa facultad que, bueno, que se vieron sorprendidos y conmocionados por toda esa situación que se vivió. Juan. Sí, perdón. Sí, no, nunca mejor dicho el título de que las facultades o escuelas no son los edificios, sino son la gente. Yo cuando entré en el año 86 era muy precaria la cuestión edilicia, no había equipos, pero tenías toda la impronta de los profesores que le daban sentido y volumen a esa escuelita que le decíamos, pero bueno, con el tiempo eso de alguna manera se fue subsanando, digamos, pero en los tiempos que, bueno, Luis quizás un poco antes y yo en el 86, había mucha precariedad de equipos y de medios para estudiar, pero sí el compromiso de los docentes, que creo que eso le daba
el volumen real que tenía la escuela, ¿no? Claro, y en toda la historia de la escuela, ¿no? De la Facultad de Ciencias de la Comunicación, de promover en los estudiantes este pensamiento crítico, esta mirada crítica, me da la sensación de que ese es el valor agregado que nos ha dado principalmente los que pasamos por esas aulas, ¿no? Y además, estratégicamente avanzar sobre el área de comunicación, que ha tenido un desarrollo realmente fantástico, impresionante, impactante en todo lo que se refiere al campo laboral comunicacional, pero también en la vida cotidiana. Y bueno, había algunos libros, algunos autores, algunos docentes que ya en la década del 80, del 90 trabajaban, proyectaban y tenían una mirada reflexiva sobre cómo esto iba a evolucionar y en qué iba a decantar. Bueno. Nunca lo imaginábamos, pero o sea, yo cuando ingresé al diario en el año 87, bueno, Luis también hemos compartido algunos espacios en La Voz del Interior, hoy no nos imaginamos cómo se hacía un diario hace 35 años, porque cuando yo entré al diario todavía se escribía en máquina de escribir. La vieja Olivetti. La vieja Olivetti, digamos, y hoy no había internet. Hablábamos con un colega también de aquellos años que para hacer una llamada a una fuente tenías que recurrir a un teléfono fijo. Tenías que encontrar a esa persona, tenía que estar en ese teléfono fijo para vos llamarlo y buscar información. Hoy eso, capaz que un pibe que empiece a estudiar no lo comprendería. Y qué rápido ha sido la transformación, ¿no? Muy rápida, ¿no? Sí, sí, sí. Estos 50 años realmente han marcado una evolución increíble, impresionante. Fíjate lo que decía Juan, recién me acordaba, la vieja Olivetti que nos servía para castigarla, ¿no? Porque como lo usábamos varios en el transcurso del día, y nosotros nos informábamos la información nacional, internacional, con una teletipo. Que iba lanzando permanentemente la información. Eso es historia pasada. Y dentro de esa rapidez en la transformación, ¿no? Y pensando en los últimos 50 años, ¿cómo queda planteado el mercado laboral del ámbito periodístico, ¿no? Sí. Pienso en La Voz del Interior, un diario gráfico que rápidamente innovar con las nuevas tecnologías, pienso en los medios de comunicación, los ámbitos televisivos, radiales. Sí, sí, ahora directamente se puede informar desde cualquier lugar del planeta y además cada persona lo puede hacer. Antes un periodista tenía que estudiar, incorporarse a un medio de comunicación, ahora con las redes sociales, que mucha gente apela a ella, acude a ella para informarse, bueno, cada uno tiene su mirada del mundo representada en las diferentes informaciones que están ubicadas allí. Y seamos realistas también, las audiencias a veces ya no están tan en los medios tradicionales, sino están en las redes sociales. Si no, vayamos a cualquier influencer hoy tiene más seguidores que cualquier medio tradicional, ¿no? Lo que sí hay que seguir valorando que la información veraz, confiable, sigue estando en los medios tradicionales donde la información se chequea, digamos. Eso hay que dejarlo bien en claro, porque para buscar una información veraz hay que recurrir a los medios tradicionales, que son los que finalmente cumplen todo el proceso, digamos, de buenas prácticas de la información, que es chequear la información, ¿no? Bien, bueno, nos venimos ahora al 2022. Dejamos los 50 años, un abrazo a la decana Mariela Parisi, la anfitriona, ¿no?, de aquella celebración. Nos venimos a estas elecciones. ¿Qué reflexión hacen al respecto de los números contundentes que ha obtenido la lista encabezada por John Boretto? Bueno, sin lugar a dudas, me parece que esta elección coloca a John Boretto con una amplia diferencia y un amplio apoyo por parte de los diferentes integrantes del claustro universitario, lo cual se venía siguiendo con mucha precisión, sobre todo desde el ámbito del oficialismo, porque hay que convenir que el discurso de Boretto apeló mucho a las gestiones que ha llevado adelante Hugo Yuri, el actual titular de la Casa de Trejo, y bueno, plantearse hacia adelante algunas cuestiones salientes que va a tener estratégicamente esta nueva gestión, a partir de lo cual seguramente, bueno, se verá la impronta de Boretto y Marquicio en los próximos tiempos. Yo creo que los tiempos de la pospandemia nos cambiaron totalmente y hoy creo que, como lo ha dicho muchas veces el rector Yuri, la conectividad tiene que ser un derecho equivalente como el derecho al agua. Es decir, no todos los sectores, la universidad es libre y gratuita, pública, pero no es para todos, porque evidentemente no todos los sectores sociales acceden, sobre todo
los más vulnerables no acceden a la universidad. Y la verdad que la pandemia nos dio una oportunidad, que es la oportunidad de la conectividad y poder llevar conocimientos de educación superior sin necesidad de que esos jóvenes o trabajadores tengan que mudarse a una gran ciudad y tener gastos de estadía, y lo pueden hacer, digamos, en su lugar de origen, incluso sin sufrir el desarraigo. Pero ese panorama excluye muchas veces, pensar en lo que implica el traslado, el alquiler. Exacto. Entonces a mí me parece que la gran oportunidad que nos da la pospandemia es repensar la educación superior, digamos, para hacerla más inclusiva. Y la inclusividad va a llegar con la conectividad. Sí o sí, si no tenemos conectividad, si el Estado no invierte, porque es la verdad que es una inversión que hay que hacer en conectividad, para que la educación superior cumpla el objetivo que tenía en su momento la educación media. Antes, para lograr el desarrollo de un país, teníamos que tener mucha gente con una educación media. Hoy eso ya no es suficiente, necesitamos mucha más gente con conocimientos de educación superior, si queremos ser un país viable, digamos. ¿Qué pasa con esa oferta académica? Una oferta que también se ha ido modificando, ¿no? Pensando en las demandas actuales. Sí, realmente el volumen que tiene la Universidad de Córdoba en este momento es muy, pero muy poderoso. Pensar en que hay 100 carreras aproximadamente 100 carreras de grado, 200 carreras como oferta en el posgrado, casi 20 doctorados. Antes en mi época de estudiante de grado, terminabas el grado y para hacer una carrera de posgrado tenías que pensar en trasladarte de ciudad, a veces de país. Ahora te tomas un bondi y te vas a la Universidad de Córdoba o a cualquier otra universidad que tenga posgrado o doctorado y podés continuar proyectando tus sueños, mejorando tu capacitación, enriqueciéndote en el camino que hayas diagramado. Antes era imposible eso. Eso también es una responsabilidad para la universidad sostener, mantener toda esta oferta y además especializarla. ¿Especializarla dónde? Bueno, en lo que van a ser los futuros trabajos. Recordemos que el campo laboral seguramente está siendo muy, de alguna manera, modificado por todo lo que está pasando, por la tecnología sobre todo, por los cambios sociales, los cambios culturales, y eso hace que también la universidad deba acudir a ver qué necesita la sociedad y qué necesita el campo laboral. ¿Esto significa generar grandes alteraciones en la universidad? No, significa un poco una adecuación, una variación que la va a tener que hacer para poder dar respuestas a lo que necesita la sociedad. Hace poquito estuvo en Córdoba un empresario indio, cuyo nombre no voy a intentar pronunciar, pero es algo así como Rajaram, creo que era, que tiene un unicornio, que son esas empresas que valen más de $1.000 millones. ¿Cómo habrá hecho? Y estuvo reunido con todos los rectores de Córdoba y él dijo que el promedio de edad de sus empleados es 22 años. Entonces alguien preguntó, bueno, pero no se gradúan. Y dice, ¿cuál es el problema? Si mientras están trabajando y resolviendo problemas, están estudiando. Digamos, otro paradigma, ¿no? Es otro paradigma, otro ¿no? modelo. Es una empresa que se dedica a ciencias de datos, Big Data, y que trabaja para las 15 fortunas más importantes del mundo, economías de empresas. Y él dice que las universidades se van a transformar en empresas y las empresas en universidades, porque esto tiene que ser muy dinámico, digamos. Él decía este concepto, un estudiante no puede plantearse qué va a hacer cuando se reciba dentro de 5 años. Ahora. Entonces dice, no, tiene que trabajar ahora a la par de que estudia. Bueno, qué interesante, ¿no? Sí, cambiar sí. toda esa forma de interpretar la formación académica. Fíjate, y ahora te agrego un dato, Ximena, que me parece interesante. En la parte de la educación de las ingenierías, hay estudiantes que llegan al tercer año y ya son captados por las empresas. Entonces, es muy difícil, y ahí hay una tarea en la universidad también muy importante para que los alumnos no se retrasen, justamente por entrar al mercado laboral. La demanda busca esto que decía Juan recién, mucha juventud y hay una gran inserción y hay una captación muy fuerte. Y bueno,
en este caso estoy mencionando las ingenierías, pero ocurre también en otras áreas, en programación, en informática, bueno, en diferentes áreas que son de interés y de importancia para el desarrollo en este momento como muy salientes. ¿Y qué pasa con las carreras tradicionales, no? Se me ocurre abogacía, medicina, eso va a ciencias seguir, económicas. dime. Y eso sigue también. Eso va a seguir, eso va a seguir. Está la tradición familiar ahí, ¿no? Eso va a seguir, pero yo también ahí rescato una frase que dice que las universidades públicas no van a desaparecer, porque todas esas carreras van a seguir estando, lo que pueden llegar a perder es trascendencia. Porque ya hay empresas y como Google, Amazon, que ya tienen sus propias, digamos, universidades. Ellos ya capacitan a sus empleados y no tienen que recurrir a las universidades. Entonces, como dice Luis, las universidades tienen que adecuarse a los nuevos tiempos. Pensaba, ¿no?, en las elecciones de nuevo, para retomar un poquito el motivo de la charla. ¿Cómo ha quedado la representación docente, la representación estudiantil, las agrupaciones estudiantiles? Porque nos quedamos solo en el rector y la vicerrectora. ¿Qué pasa con el resto de participantes, ¿no?, en estos comicios universitarios? Ahora se eligieron representantes estudiantiles, solamente, digamos. El panorama en el Consejo Superior, digamos, que es donde queda más o menos la misma proporción de fuerzas. Son 10 conciliarios estudiantiles que hay allí, 6 escaños para Franja Morada, 3 para la Juventud Peronista, digamos, y 1 para la bisagra, digamos. Más o menos esa es la composición, que no varió mucho. No, me parece que en estas elecciones se ha observado lo mismo que ya viene en las últimas que se han registrado acá en la Universidad de Córdoba, donde la supremacía la tiene la Franja Morada, en estudiantes, con un dato interesante, ¿no? Porque esta elección fue posterior a la elección del año pasado, donde se eligieron autoridades en las 15 facultades, se renovaron los decanatos, y donde en aquel momento fue presencial, y esta fue la primera oportunidad donde se realizan elecciones presenciales para rector, luego de esta situación de pandemia, que me atrevo a decir todavía no ha terminado totalmente, ¿no? Porque todavía tenemos un número de contagio importante. Y también ofrece en este momento a la universidad un desafío muy importante, porque tiene que reacomodar su infraestructura, tiene que reacondicionar sus aulas, teniendo en cuenta que se trata de una universidad masiva. Ustedes recién hablaban de la Universidad de Córdoba, que no solamente forma alumnos de la ciudad de Córdoba, de la provincia, sino de otras provincias. Acuden a Córdoba estudiantes con la intención de capacitarse, de conseguir su título, su diploma, y luego muchas veces volver a su terruño. Sí, que ese es un problema también, ¿no? Muchas veces no vuelven los chicos, digamos, a su lugar de origen. Por eso está bien eso de empezar a pensar en una educación superior más híbrida, ¿no? En la posibilidad de que aquellos chicos que no viven cerca de la ciudad de Córdoba puedan cursar estudios superiores sin necesidad de mudarse, ¿no? Claro, y después, una vez finalizados esos estudios, hacer una distribución equitativa en todas las regiones, ¿no? Porque hay lugares donde sobran ciertos profesionales y faltan en otros. También hay que tener una mirada crítica. Pensando en la mirada de ustedes, ¿cuáles consideran que son las bondades, el potencial de John Boretto y de su compañera, la vicerrectora? Bueno, para ¿Por dónde mí van a marcar, ¿no? Esa impronta en los próximos 3 años? Para mí, John Boretto da un salto generacional importante. Él viene anteriormente de conducir la Facultad de Ciencias Económicas, una facultad que ha crecido muchísimo, que ha tenido un amplio desarrollo, que forma profesionales muy reconocidos, no solamente en el ámbito provincial, sino en el ámbito nacional, y que ha estado acompañado en esa gestión de profesionales, de académicos muy jóvenes, muy jóvenes. Con lo cual me parece que la Universidad de Córdoba va a tener una suerte, sin dejar de tener el aporte inestimable de todas aquellas personas que tienen una gran experiencia en la universidad, que siempre tienen una voz muy escuchada,
pero me parece que va a apelar a un equipo joven que le va a dar mucho dinamismo. Ya anunció luego de las elecciones, en su primer discurso, que va a comenzar realizando rápidas modificaciones en los procedimientos administrativos que tiene la universidad para brindar respuestas rápidas, y que se va a enfocar en algunos tópicos importantes, como la creación de un hospital odontológico, bueno, la proyección de Campus Norte, bueno, una serie de cuestiones que ya están a la vista. Por supuesto que esto va a tener que ser acompañado seguramente con todo lo que decía Juan, ¿no? Las cuestiones académicas que van a estar a la orden del día, porque esto va a tener muchísima dinámica, sobre todo teniendo en cuenta que las carreras tienen que pasar por un control de CONEAU, claro, que brinda su aprobación cada 3, cada 6 años, y ahora con este tema de la pandemia, bueno, hay una nueva reactivación de todo lo que son esos controles. Cuando yo empecé a cubrir información universitaria en La Voz del Interior, en el ¿Hace año cuánto? En el 2002. Qué viejo que sos, Juan. Sí. No soy viejo, como diría Orlando Andrada, soy antiguo. Antiguo. Tengo mucha antigüedad. No, 20 años, 2002 ahora. Sí, claro. 2002, cuando empecé a estudiar, empecé a cubrir información universitaria para La Voz, me encontré con el mito Boreto. Boreto es propietario de un mito que dice que fue gracias a él que Starico llegó a la elección de rector y Yuri como vicerrector. Entonces, ¿cuándo le iba a tocar a él? Claro, entonces, bueno, creo que una de las, además de las virtudes que acaba de mencionar Luis, John es un gran conocedor de la universidad. Es un gran conocedor porque ha sido militante estudiantil en Franja Morada, secretario de Asuntos Estudiantiles en la época de Starico, 2 veces secretario general de Carolina Escoto. Digamos que conoce mucho la universidad y eso es un plus. Así que la conoce muy bien y me parece que se da cuenta cuáles son las cosas que le hacen falta en la universidad que se viene, que es ahora. ¿Cómo ven la transición entre Yuri de otra generación y John Boreto? No, me parece que va a ser una transición totalmente acomodada, que le va a permitir a Boreto definir algunas cuestiones muy puntuales. Su elenco de gabinete de acá a agosto seguramente lo va a tener ya definido y bueno, puntualmente también otorgar diferentes responsabilidades a quienes están a su lado y que van a tener áreas a cargo en la universidad. Me parece un tipo muy respetuoso y que busca mucho el consenso, Boreto. Con lo cual es una persona que se puede hablar y que seguramente temas de debate en la universidad, como pueden ser, por ejemplo, algunas modificaciones que se vayan a realizar a los procedimientos eleccionarios o la incorporación de diferentes personalidades en su equipo, me parece que van a transitar por un camino totalmente afable y que bueno, no va a haber ningún tipo de circunstancia ni problemática ni conflictiva. Bueno, le agradezco a los dos por venir. Ese libro, la recomendación por parte de quien lo ha escrito, Juan Carlos Carranza, ex periodista de La Voz, y hace se llama Publicidad No Tradicional, el PNT. Claro, es un PNT. Claro, mira, La Guerra Fría. De Karpov y Kasparov. Bien. ¿Por dónde va el libro? Bueno, un poco a propósito de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, digamos, Karpov representa hoy, es un diputado de Putin, y Kasparov es un anti-Putin, un militante anti-Putin. De hecho, Putin lo ha borrado de la historia del deporte a Kasparov, digamos, por ser un opositor. Actualmente Kasparov vive en Nueva York y es ciudadano croata, no puede volver más a Moscú, digamos, porque tiene la entrada prohibida. Y bueno, yo tuve la suerte de entrevistarlos 3 veces a Kasparov y una vez a Karpov, así que... De extrema actualidad entonces el libro. Sí, esa es una historia de otros relatos
de mi pasión, que es el ajedrez. Sí, además te quiero decir, no solamente Multifacético, Juan. Juan es periodista, sino también es muy estudioso, además de ser jugador de ajedrez, que juega muy bien, es muy estudioso del tema de ajedrez, así que debe estar bárbaro. Sí, sí, es una ¿Dónde se pasión. consigue el libro? Ya me interesó, ya lo compré yo. Estamos esperando la distribución del editor Ecobal y le mando un mensaje que le empiece con la distribución prontamente. Que active rápido. Juan Así Carlos es. Carranza, muchísimas gracias. Gracias, Jimé, por 20 invitarme. años más ahí en la universidad. Bueno, que no sean tantos, por favor. Que no sean tantos. Bueno. Que ya deberíamos descansar con Luis, ¿no? Y dejar paso a las nuevas generaciones. Sí, sí. Luis Recalde, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Bueno, han sido muy amables. Actualidad universitaria en Redacción Abierta. Nos vamos al corte. Ya venimos con un poquito más de lo que queda.